sí estoy a favor de los entrenamientos en fatiga, pero no con baja disponibilidad de energía, porque no se genera ninguna adaptación. Es que vi el artículo publicado en el journal de no sé qué, pero sacadas de contexto, ¿sabes? O sea, busqué el artículo y el artículo sí existe, está hecho por 4 personas, eran diabéticos, no sé, creo que muy particular. Luego tenemos como esta idea de que no avanzamos nada o que realmente un proceso de pérdida de grasa es demasiado lento, pero si lo haces muy bien, no es tan lento. Yo me he roto todo, o sea, ya tengo 5 cirugías de rodilla, 2 de tobillo, 2 de cadera, entonces si yo pruebo un gel y me cae bien, sé que a la mayoría de mis pacientes les va a caer bien. Bienvenidos a Más Allá del Fitness. Yo soy Memo Silva, coach de fitness, salud y nutrición con más de 6 años en esta industria. El fitness va más allá de entrenar y comer bien. Es estar bien mentalmente, con tu familia, con tu trabajo, tu crecimiento personal y más. Fitness es lo que tú decides que es mejor para tu vida. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Más Allá del Fitness. El día de hoy tengo conmigo a Ivonne Vargas, mejor conocida como Bull Shark Fit. Es nutrióloga especializada en deporte, competidora de resistencia, coach y además creadora del proyecto Bull Shark. Con bastantes años de experiencia asesorando a atletas de alto rendimiento y amateurs, ha ayudado a cientos de personas a mejorar su desempeño físico y mental a través de una nutrición bien estructurada. Además de su preparación, Ivonne ha competido en carreras, triatlones y Hyrox también, lo cual le da una buena visión de lo que viven los competidores y no solo en la práctica. Y pues bueno, en este episodio quiero que platiquemos un poco justo de este tema de nutrición, cómo lo llevas a los atletas, tú cómo lo has vivido y recomendaciones y errores que cometen o cometemos normalmente los atletas. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y pues sí, dime por dónde empezamos, porque sí es un tema bastante, o sea, hay mucha información que a lo mejor le falta cierto sustento o que sí es buena, pero no es completa, ¿no? Entonces sí, a veces es complicado la parte de nutrición, como que ya todo mundo sabe de nutrición, no tiene ciertos conocimientos, pero bueno, luego cuando lo quieres mezclar con la parte de rendimiento al máximo, pues hay cositas que se podrían seguir ajustando, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ya más adelante hablamos que justo hay un reel que vi que comentaste de un güey que estaba diciendo de que el plátano es terrible y yo, sí, no puede ser, es que no puede ser que haya alguien diciendo esto. Justo, y aparte con muchísimo alcance, ¿no? Entonces, la gente que no sabe a lo mejor lo lee y duda, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera lo hacen con mala intención, pero pues sí, al final, no sé, a mí me pasa mucho también con pacientes que dicen, pues voy a hacer estos cambios, y a lo mejor sí son cambios saludables, pero no son los que ellos necesitan para lograr sus objetivos, ¿no? Entonces, porque, a ver, la mayoría de la gente sabemos que es saludable y que no, pero luego estructurarlo a un plan que realmente sea para ti y que realmente lo puedas seguir y que no te pese, porque yo algo de lo que trato con mis pacientes es que pues sea un plan. A lo mejor empezamos con un plan que no es el ideal, pensando en que a lo mejor en 3, 4, 5 meses podamos llegar a un plan ideal, pero que sea muy progresivo y que la gente pues no sienta que está a dieta. Y más deportistas, ¿no? Deportistas de pruebas de resistencia que a lo mejor entrenan, no sé, para un Iron 6, 7 meses. Sufrir la nutrición 7 meses, pues está horrible, sí, ¿no? Entonces, sí es como un proceso para que el deportista solito vaya haciendo ajustes porque se siente mejor y porque le gustan, y que no sea esto está horrible, pero me lo tengo que comer porque pues mejora mi rendimiento. Y justo, al final la ventaja es que todos los alimentos son sustituibles, o sea, no sé, el reel también de Kipchoge de que desayuna avena y todo desayunando avena, y es como, habrá gente que no le guste y que le caiga bien, pero si no le gusta hay otras opciones, ¿no? Sí, justo que podría ser no la mejor recomendación, a él le funciona, pero para algunas personas puede ser muy alto en fibra, ¿no? Entonces exacto, puede ser que no sea la mejor opción. Sí, al final la recomendación del libro sería que sea un alimento con poca fibra. A mucha gente le funciona y sí, a algunos no. Antes de meternos de lleno a esta parte, quiero que me comentes cómo empezaste en esta parte de nutrición, cómo fue que decidiste estudiar nutrición y por qué te fuiste por el ámbito deportivo. Ok, yo siempre hice atletismo, desde los 12 años hacía atletismo y pues era como una parte muy importante de mi vida, siento, y cuando iba a estudiar algo, dije, bueno, pues me gusta la medicina, pero no voy a poder entrenar como me gusta y no voy a poder seguir compitiendo y tal, entonces pues como que ahí quedaba nutrición, pero pues no me llamaba tanto, pero pues como que era lo que había. Digo, a esa edad también siento que, no sé, hay muchas dudas, ¿no? Entonces empecé a estudiar nutrición y me acuerdo que como para el semestre
5 o 6, yo decía, qué horrible carrera elegí, o sea, no me gusta eso de tenerle que decir a la gente qué comer, pues no me llama la atención, ¿no? Yo sabía que quería hacer algo de deporte, o sea, siempre mi idea fue como nutrición deportiva, pero en la carrera realmente lo que ves de deporte es muy poquito. Entonces, sabiendo esto y sabiendo que, bueno, quiero hacer una maestría de deporte, me enfoqué mucho en el área clínica, en la carrera y en mis materias, y de hecho mi tesis fue en deporte, en paciente clínico, en estrés oxidativo en cáncer, o sea, clínico, hospital 100%, que creo que eso también me ayudó mucho a tener más conocimiento que a la hora de trabajar con deportistas tienes que mezclar, ¿no? Porque esa parte clínica también te suma mucho y a lo mejor ver un estudio de sangre o pedirlo. Luego también lo que pasa es que ciertos nutriólogos como que esa línea de hasta qué punto el nutriólogo y hasta qué punto el doctor es un área como complicada, entonces pues a mí me ayuda que soy muy metiche en eso y ya después pues siempre con el apoyo de un doctor, ¿no? Entonces me enfoqué mucho en lo clínico y ya después hice la maestría de alto rendimiento deportivo, de entrenamiento y nutrición, y ahí ya fue como, sí me gusta, ¿no? Ya viendo cómo se podría aplicar en ciertos deportes. Y también en la maestría pues tuve mucha suerte porque me dio clases un doctor del Tour de France en cosas de nutrición, o sea, gente que está en el más alto nivel, con cosas que yo decía, bueno, esto ya está interesante, decirle qué comer en el día a día, más porque en el hospital me pasaba, mi protocolo de investigación era con personas con etapas de cáncer muy avanzadas, entonces la mayoría en el proceso, porque era un proceso largo, pues se moría. Entonces yo decía, ¿qué necesitan comer? Lo que te guste, ¿no? O sea, sí. En eso se resumía. Yo decía, para eso estudié tantos años, para decirle a la gente come lo que te guste, ¿no? Entonces, ya que hice la maestría, ya fue como, ok, esto me gusta. Y aparte ahí, tenía unos amigos que iban a entrenar, que iban a hacer un Iron, pero entrenaban como sin ningún orden, y entonces pues ya como que les dije, a ver, si quieren yo les pongo el entrenamiento, y entonces empecé a entrenarlos, y como que eso también hizo que me enfocara mucho más en deportes de resistencia, que a ver, yo de atletismo, o sea, viniendo de atletismo, eso de correr más de 4 vueltas a la pista era una locura, ¿no? Yo me rehusaba, pero pues como que eso hizo que poquito a poco me fuera buscando más gente que hacía cosas de larga duración, en donde siento que la nutrición también empieza a ser un poco más interesante, ¿no? O sea, en alguien que va a hacer un evento de 12 días o 3 días sin parar, pues ahí ya la nutrición puedes jugar muchísimo más, ¿no? Entonces ahí ya fue como, sí me gusta, sí está interesante. Okay. Y más ahora, ¿no? Que hay muchísima investigación, hay muchísimos deportistas, hay muchísimos deportes y se puede aplicar como en muchos ámbitos, ¿no? No solo en el deporte de resistencia o no solo en un deporte en específico, sino ya te puedes ir como a cualquier locura que se le ocurra a la gente. Corrígeme si estoy mal, pero creo que en general la carrera de nutrición se especializa mucho en la parte clínica, ¿no? Se va mucho por el lado clínico. Sí, creo que también depende un poco dónde la estudies. Hay universidades en donde se enfocan un poco más en, a lo mejor hasta lo administrativo, de tener a lo mejor una clínica. Hay universidades en donde es mucho más clínico. Entonces sí, creo que depende mucho del plan de estudios de las universidades. Pero sí, al final, generalmente nutrición deportiva es una materia, ¿no? Y es optativa. En algún punto di clases en la universidad, en la Ibero y en la Anáhuac, y eran optativas. Entonces, pues sí puedes. Y aparte, la nutrición deportiva es muy diferente. O sea, aunque tiene las mismas bases, siempre vas a buscar pues, la salud de la persona, sea deportista o no. Sí cambia mucho en un deportista a alguien que no hace ejercicio. Entonces, sí, es un mundo completamente diferente. Un mundo aparte. Uh-huh. ¿Y qué papel crees que juega la nutrición en deportes de larga duración? Y hablando de larga duración, creo que me refiero creo que arriba de 1 hora, ya es donde tienes que empezar a prestar un poquito más de atención en lo que le estás dando a tu cuerpo y cómo recuperarse, y también la hidratación. Sí, y bueno, ahí yo lo que hablo muchas veces con mis pacientes, sobre todo pacientes que hacen 2 sesiones al día, aunque sean cortitas, el día que, o sea, yo les aseguro que si un día no comen bien y su segunda sesión, su entrenamiento de la tarde,
no va a ser tan eficiente como si un día sí comen bien. Entonces, ahí es donde te empiezas a dar cuenta de que realmente la nutrición sí afecta directamente el rendimiento, ¿no? Hay quienes lo perciben un poco más, hay quien lo percibe menos, pero creo que entre más duración, más importancia la nutrición, pero también otra cosa importante es que en esas competencias de 1 hora, que son muy explosivas, que utilizamos mucho glucógeno muscular, la carga de carbohidratos tiene es muchísimo más importante, no quitando la importancia a lo mejor en una carga de carbohidratos de un maratón o una competencia más larga, pero pues tener los depósitos de glucógeno llenos en una competencia más anaeróbica, en donde vas a utilizar más glucógeno muscular, es súper importante, ¿no? Entonces, dependiendo también creo que mucho a qué intensidad quieras competir, porque también hay gente que me dice, no, pues es que yo corro 30 kilómetros y con agua. Claro, el cuerpo se adapta, ¿no? Uh-huh. Pero cuando logras que ese tipo de pacientes pruebe y vea y como que se sienta diferente, y a lo mejor no durante, pero así al día siguiente, es cuando realmente se dan cuenta que la nutrición sí es importante. Y creo que el objetivo es, como nutriólogos, adaptarnos mucho a lo que necesita cada paciente para convencerlo. O sea, ahí sí tenemos que hacer ese papel de convencimiento, porque el deporte creo que también es algo de que no, es que a mí me va bien solo cuando compito con mi short rojo y ceno 3 lechugas. Y entonces como que ir cambiando poco, o sea, convencerlos de que lo cambien y lo prueben, pues es ahí como el reto, ¿no? Y sí, creo que en esa parte a mí me ayuda, pues justo haber hecho pues ya carreras, aunque me rehusaba de todas, maratones, Irons, y bueno, ahora también hice el Hyrox, que aparte está muy interesante, pero como que haberlo vivido, porque, a ver, yo también me rehusaba, ¿sabes? O sea, como que no, es que hay que hacer esto y hay que tomar agua. Yo, no, qué horror, no, está impráctico. Y tengo que confesar que todavía me pasa. Pero creo que ahí es como, pues puede ser un poco más empático y decirle, a ver, vamos a probar y vamos a hacer esto. Y pues la personalización, no solo de, te personalizo porque pesas tanto y estos son los gramos, sino en los gustos y en a qué estás acostumbrado y cómo podemos llegar al objetivo, ¿no? Y en pruebas más largas, pues toda. O sea, toda, porque se acaba en algún punto, o sea, la energía no, porque vamos a tener grasa, pero el cuerpo no puede usar 100% grasa, tiene que utilizar otras reservas, y entonces, otro tipo de energía, y entonces ahí es donde dices, pues sí, tiene absolutamente toda el peso, la nutrición con el rendimiento, ¿no? A ver, en carreras que sean cortitas, que justo decías, digamos, entre un 5 y un 10K, uh-huh. Yo también estoy de acuerdo contigo. Justo hace poquito quería correr, creo que fue el 10K de Lululemon, que quería correrlo en mi umbral. O sea, lo más rápido que pudiera y pudiera mantenerlo. Y para mí fue muy importante tener 1 o 2. Bueno, tenía 2, solo me eché 1, porque sabía que me iba a tardar 50 y algo minutos y que por ahí del 30 a 35 iba a empezar a sentir que, pues sí, si estás a un nivel tan alto de exigencia e intensidad, pues empieza a bajarse el ritmo y es como si te empezaran a bajar el switch y te empiezas a quedar sin gasolina. Claro. Entonces, para una carrera de esa duración, máximo 10 kilómetros, digamos que 50 minutos, ¿cuáles son las recomendaciones que tú das? Pues en ese caso insistiría mucho en la carga de carbohidratos previa, que nada más en la parte de carga de carbohidratos hay que considerar que lo que yo como tarda mínimo 24 horas en ir a mi músculo y volverse energía para el músculo, en glucógeno muscular. Entonces, cenar pasta, pizza una noche antes, pues no le va a dar tiempo al cuerpo de esos carbohidratos que consumiste y llevarlos al músculo. Entonces, una carga de carbohidratos previa, las 72 horas previas hasta 24 horas antes de tu carrera, para que le demos tiempo al cuerpo de lo que consuma, irse al músculo y estar ahí listo para cuando el cuerpo lo quiera utilizar. Y luego, el durante va a depender, o sea, siempre para el cuerpo es mejor tener energía que no genere muchas basuritas y que sea fácil de utilizar. Ese tipo de energía, pues es la glucosa que está circulando en la sangre. Entonces, si yo me como un gel, rápidamente se absorbe, llega a mi sangre y es más fácil que el cuerpo utilice esa energía, porque es una energía, digamos, limpia, que deja poca basurita y que pues es muy accesible. Entonces, ahí sí depende
mucho a la intensidad a la que la corras, porque hay gente que puede correr un 10, que a lo mejor no le recomendaría ni siquiera un gel, y hay gente que sí, y que a lo mejor los dos van en su intensidad alta, ¿no? Entonces, ahí sí depende de cada persona. Funciona por esta parte de que en la sangre pues tengamos como un poco más de energía, ¿no? Entonces, el durante ahí sí dependería mucho. Y también hay algunos estudios en donde se ha visto que en la parte de hidratación, porque pues, durante el ejercicio yo recomendaría evaluar si necesitamos 3 cosas, que sería líquido, carbohidratos y electrolitos. Electrolitos súper importante porque es el que hace que realmente la energía entre a mis células, es como el que abre la puertita, ¿no? Entonces, esas 3 cosas. Y se ha visto que dependiendo también el nivel, entre más nivel, se ha visto que la hidratación podemos exigirle un poquito más al cuerpo. Es decir, en un medio maratón, en gente que corría alrededor de 1:10, 1:20, si hidrataban y no hidrataban, realmente no había tanto cambio, ¿no? Entonces, ahí, si estás muy acostumbrado, el cuerpo podría perder hasta un 3% de su peso y el rendimiento ser bueno. Pero bueno, de ahí si te vas a algo un poquito más largo, pues a lo mejor no, ¿no? Entonces, pues va a depender mucho de que estés acostumbrado y de que también hagas tu carga de carbohidratos. Y la otra, entre más intensidad, más difícil para el cuerpo absorber, incluso consumir los geles, ¿no? O sea, si en una carrera de 5 pues no consumes, a lo mejor porque no te da, ¿no? No te da de estar ahí tragando, te vas ahogando. Entonces, pues también como que depende un poco de eso y de qué tan entrenado tengan esa parte de consumir y hidratarse durante una carrera. ¿Cómo recomiendas que se haga la carga de carbohidratos? A grandes rasgos. Yo generalmente lo que hago es justo empezamos 3 días antes y vamos aumentando carbohidratos y vamos quitando un poco de proteína, ¿no? Los pros casi no comen absolutamente nada de proteína y ahorita de lo que se usa, porque pues, viene como de lo que se ha estado haciendo en el Tour de France, arroz. Comen puro arroz casi los 3 días previos, ¿no? Entonces, yo generalmente lo que hago es, en la comida, pues dobla la cantidad de carbohidratos que vayas a comer y reduce un poquito la proteína. En el desayuno aumenta un poquito más. Yo generalmente también hago que carguen un poquito con frutas, porque pues también necesitamos esa parte de minerales y electrolitos. Y lo hacemos así los 3 días previos, los 2 días previos, y el día previo, el desayuno antes de las 9 de la mañana es el que lleva toda la cantidad de carbohidratos posibles. Y después de eso, la dieta normal, cena ligera, y nada más suficiente hidratación. Y ahí generalmente también meto un poquito de electrolitos, porque al final el jalar glucógeno a nuestro músculo es un proceso que también va a movilizar un poco de agua. Entonces, para asegurar la hidratación, un poco más de líquido con electrolitos. La ventaja de los electrolitos es que si hay más, el cuerpo los elimina muy rápido. Entonces, pues digo, por una carrera y a lo mejor 2-3 días que metamos un poquito más de electrolitos, en la mayoría de los pacientes, pues no tenemos ningún problema. Eso es bien importante porque la gran mayoría de las personas hace su cena alta en carbohidratos, ¿no? Y lo más seguro es que esa comida todavía va a estar en su estómago en la mañana a la hora que vayan a correr. Sí, y sobre todo pues la pizza, ¿no? Y aparte pues muy condimentada y fíjate que en algunos casos los dejo porque siento que es muy mental. ¿No? Sí. O sea, es que a mí y está perfecto y entonces, pues bueno, nada más, a lo mejor dentro de la pizza que pidas, pues estas restricciones, o te recomiendo esto, pero sí, o un helado porque voy a cargar carbohidratos. Y es que, pues el problema de cargar con este tipo de alimentos es que los carbohidratos tienen muchas opciones de qué hacer en el cuerpo. Entonces, ese tipo de carbohidratos es más fácil que el cuerpo los lleve como reserva de grasita, como reserva para utilizar después, a que los lleve como reserva al músculo, ¿no? Entonces, pues sí, las cargas de carbohidratos son aburridas, ¿no? Aburridas y a comer como, pues sí, entre más mejor mientras no te sientas pesado, pero pues sí en alimentos pues no tan, ay sí, pizza, helado y pasta, ¿no? Ahorita que decías que la gran mayoría comen arroz, también están metiendo, o sea, tipo los drink mix o así, que pues creo que es una buena forma de cargar y más si estás como fuera de tu casa, se me hace una buena opción. ¿Tú qué opinas de esos? Viéndome muy ñoña, es que su absorción es un poquito más rápida, entonces yo preferiría un carbohidrato que se absorba un poco más lento, con un índice glicémico más lento, para que el cuerpo lo lleve a reserva de glucógeno muscular.
Ok. ¿no? Entonces, igual el gel que se comen justo antes de arrancar, a mí no me encanta. ¿No? ¿Por Porque qué? ahí lo que hace, o sea, para el cuerpo es muy costoso cambiar de... Así como le cuesta energía cambiar de un sistema energético a otro, o sea, de estar utilizando la glucosa que está circulando en tu sangre a cambiar a utilizar reservas, es un proceso costoso a nivel energético. Entonces, cuando tú haces eso y vas corriendo, te pesa, te cuesta, ¿no? Que es la famosa pared, que al final la pared, pues ya mucha gente no la... O sea, ya se habla muchísimo menos de la pared, porque si tú metes tus 8 geles en un maratón, pues eso nunca pasa, no, o sea, sí pasa, pero pues también estás utilizando los carbohidratos que tienes en sangre, ¿no? Y antes pues la gente corría ahí, como muchos se tomaba 2 geles, entonces claro que se acababa, y ese cambio de utilizar glucosa circulante a utilizar reserva de grasa es muy costoso en energía, entonces en lugar de la energía utilizarla para correr, pues la utilizas para otras cosas y es donde te tumba, ¿no? Uh-huh. Lo mismo pasa, o sea, si tú comes un gel antes de la carrera, no te estás moviendo y entonces tu cuerpo dice, mucha energía, no la estoy usando, ¿qué hago con ella? La guardo como grasa. Entonces estás en un proceso en donde tu cuerpo está guardando esa energía como grasa y en eso te arrancas. Y entonces tiene que hacer otro cambio. Entonces, pues entre menos cambios haga, es como si antes de empezar a correr 3 burpees. No, espérate, o sea, a ver, no te pasa nada, los puedes hacer y arrancarte a correr, pero pues sí, todas esas cositas chiquitas que podamos ir sumando, pues creo que es lo que al final de que sumaste 100 cositas que parecían insignificantes, pues ya fueron 100. Sí. ¿Dirías que, o tú prefieres que en ese tipo de carreras, o en la mayoría, sean esta reserva de energía que tenemos en los músculos y que se aproveche esa más que lo que venga de energía rápida como los geles? No, o sea, sí y no, porque si tú te llegas a acabar la energía, el glucógeno muscular, pues es cuando entras en fatiga, que no te puedes mover. Entonces el cuerpo va a tratar de que el glucógeno muscular no se termine, va a bajar las reservas, pero no se va a terminar. Y al contrario, queremos utilizar la mayor energía que se pueda de los geles. Por eso a lo mejor, generalmente yo en un medio maratón recomiendo 3, depende del tiempo que haga, ¿no? Pero 1 hora y media, 1 hora 40, recomiendo 3. Y en un maratón, casi entre más mejor, y entre más chiquito seas, menos peso tengas, menos reservas de glucógeno tienes, y entonces podemos meter un poco más geles. Entonces ahí nada más es, pues, dependiendo de cuántos aguantas, ¿no? Pero, pues sí, luego, no sé, tengo pacientes que meten 8 o 9, que son pequeñitos, y que los absorben bien, y que es toda la diferencia cuando a lo mejor metían 5. Ok. ¿No? Porque pueden ahorrar más glucógeno muscular. Lo que nunca quieres es que el glucógeno muscular se termine. Sí. Porque es cuando esas veces que terminaste destruido y a lo mejor hasta te tardas 2-3 días en sentir que otra vez como que agarraste, pues te acabaste el glucógeno. Uh-huh. Y ahora sí, en carreras un poco más largas, ya más o menos lo dijiste, ¿cómo cambian las recomendaciones? Creo que ahí lo que más cambia, porque los carbohidratos, sí, la recomendación es exponencial, entre más tiempo pues también aumentas un poquito por hora cuánto consumes, pero a lo mejor lo que más habría que cambiar es la parte del sodio. La pérdida de sodio es es un rango muy variado. Hay quien puede perder 300 miligramos de sodio por hora, que es una pérdida pues pequeña. Tengo pacientes que pierden casi los 2 gramos por hora, ¿no? Entonces, wow, si van a hacer una competencia muy larga, van a perder mucho sodio, y por más que consuman geles y líquido, pues no les va a dar. Pasa mucho, pues sí, en cosas de más duración, o a lo mejor en los irons, que a lo mejor en la carrera dicen, es que tenía hambre, pero tenía ganas de vomitar y no podía comer los geles, pero me faltaba energía, ¿no? Entonces, pues al final, si le das un gel al cuerpo, como no puede absorberlo, pues lo va a sacar, lo va a expulsar, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde más movemos, o sea, la recomendación es muy similar, a lo mejor, pues, no sé, un gel cada 7 kilómetros, y en un maratón, pues también a lo mejor cada 7 kilómetros, y en algo de 50 kilómetros a lo mejor también, pero es donde más moveríamos, es la parte de sodio, y esa pues es muy individual, o sea, lo ideal es hacer una prueba, ver más o menos cuánto sodio estás perdiendo por hora, y a partir de ahí ver qué bebida deportiva te conviene, o si vas a agarrar la que den en la competencia, pues ver cuántas sales o cuánto sodio más vas metiendo tú por hora.
Creo que las bebidas es difícil que tengan como suficiente sodio, pensando en alguien que digas que está perdiendo 1 o 2 gramos por hora. No lo vas a lograr con Gatorade, un Power, lo que sea. No lo vas a lograr. ¿Cómo lo haces? Y es que antes, la mayoría de los geles, en mis tiempos, es que yo ya tengo muchos años, pero cuando yo empecé, pues los geles tenían sodio, tenían carbohidratos, y ahora no, ahora la mayoría de los geles casi no tienen sodio y pues te lo venden aparte, que está bien porque así pues vas utilizando lo que necesites al momento que lo necesites, pero pues no sé, como que mucha gente pues es el gel y el líquido, ¿no? Y agua casi, ¿no? Entonces, sí, en personas que sudan muy salado, en sudadores salados, yo generalmente, por ejemplo, pensando en un maratón, porque en un medio no tendrían tanto problema, pero en un maratón yo les recomiendo que inicien con una botellita de líquido y ahí lleven alguna bebida. Ya hay, no sé, estos sobrecitos que a lo mejor tienen 1000 de sodio, ¿no? O ciertas bebidas deportivas que ya te pueden dar más o menos 1000 de sodio. Entonces, a lo mejor que empiecen con eso y cuando se lo terminen nos vamos con la bebida que tengan en la competencia a lo mejor y ya sea pastillas masticables de sodio o cápsulas. Creo que es lo más práctico. Y para alguien, por ejemplo, digamos, un maratón está perdiendo 1 gramo por hora. ¿Cuánto le das de sodio? Calculadora. ¿Cuántas horas va a hacer en su maratón? Digamos que 4 horas. 4. Ok, va a perder ahí 4000. Y con la parte del sodio no hay no hay hasta el día de hoy un estudio o una recomendación clara porque no se tiene que recuperar el 100%, ¿no? Necesitamos recuperar como el mínimo para que el cuerpo pueda seguir ingresando los carbohidratos a la célula. ¿Cuál es ese mínimo? Pues todavía, no está muy claro, ¿no? Hay quien recomienda, no sé, el 25% de lo que pierdes, hay quien recomienda un poquito más. A mí me gusta recomendar un poquito más, no irme a la recomendación baja en pacientes que no son hipertensos, que no tomen ningún medicamento para la hipertensión. Pero en este caso... Nuestro paciente no es hipertenso, es sano. Okay. 3. Y vamos a suponer que tiene cápsulas de sal. ¿Te parece? Ahí sí, no hay límite de lo que puede comprar. ¿Tú qué le mandarías a hacer? Le mandaría que empiece su carrera con una anforita que tenga una bebida de 1000 de sodio y le mandaría 10 pastillas de sal. A lo mejor... ¿Y cuántos tiene cada pastilla, más o menos? 200. Ok. Entonces, no sé, a lo mejor 3 gramos. 2 pastillas con cada gel y a lo mejor en el gel 5 y en el 7, 3. Por ahí, más o menos, ¿no? Entonces, si va a perder 4 gramos, tú quieres que recupere 3. Más o menos, sí. Ok. Digo, eso también es algo que vemos. Por ejemplo, ahorita tengo un paciente que pierde mucho y como que buscas esa parte en los entrenamientos y vas viendo si necesita más o no, ¿no? A lo mejor empiezas con una y no, pues me sentí así. ¿Qué pasa cuando consumimos poco sodio? Que seguramente a muchos les ha pasado después de sus distancias o después de hacer un día de bici largo así, al día siguiente pesas muchísimo. O te sientes hinchado, hasta mueves las manos y las sientes como que llenas, ¿no? Eso es porque hay agua en un espacio en donde no debería de haber agua, que es el espacio intersticial, y esa agua no puede volver a la célula porque no hay suficiente sodio. Entonces, metes un poquito más de sodio en su siguiente tirada larga y, sí, ya me hinché, pero ya no me hinché tanto, que si te pesas pueden ser hasta 2-3 kilos más de agua, ¿no? Y entonces, la recuperación al día siguiente es muchísimo mejor cuando le das como al punto de sodio. Entonces, pues tienes todas sus tiradas largas para ir practicando y saber cuánto le vas a dar en el maratón. Cambia un poco según el calor, la humedad, etcétera, pero yo generalmente lo dejo igual y a lo mejor lo único que cambia es su recomendación de líquido, ¿no? De si estás en más calor, pues trata de tomar un poco más de agua, pero el sodio no lo movería. Y para los entrenamientos, digamos que no alcanzas a recuperar el sodio completo que en un entrenamiento de 2 horas, ¿es ideal recuperarlo durante el día, el 100%? Sí, pero durante el día pues ya no necesitas meterlo como en cápsulas o en líquido porque pues, todos los alimentos que consumes también lo tienen, ¿no? Pero esa parte sí es importante porque luego siento que dejamos un poco la parte de geles y pastillas, etcétera, solo para fin de semana
pero luego entrenamos a lo mejor 2 horas y media entre semana y ahí, no, pues agua, ¿no? Sí. Entonces, esa parte del sodio, sí recuperarla, ¿no? El sodio sí, a lo mejor la parte de energía, pues, no sé, como que podemos ser ahí un poco más flexibles y podemos también buscar algunos entrenamientos con una baja disponibilidad de energía. Yo no estoy tan a favor de eso, porque antes se creía que había como ciertas adaptaciones, que se ve que no, como que no tanto, pero bueno, puede servir como alguna estrategia, pero sí, la parte del sodio sí recuperarla, porque si no tu recuperación, sobre todo recuperación muscular, pues empieza a ser más lenta, ¿no? Hay una cosa que se hace, por ejemplo, con la gente que lleva mucho tiempo como desnutrida, que antes de que tú le puedas dar alimento, tienes que primero recuperar la hidratación y los electrolitos. Si no le das alimento y no lo puede absorber, ¿no? Entonces, pues en mínima escala, pues pasa eso después de entrenar. O sea, entrenas, te deshidratas, quitas energía y comes sin meter electrolitos, pues tu recuperación no va a ser tan rápida. Entonces, en deportistas, en general la recomendación después de hacer ejercicio es primero hidratarse con electrolitos y ya después proteína, creatina. Ahorita que decías del tema de las adaptaciones, se me hace bien interesante, justo porque sé lo mismo, o sea, como que he estado en ambos lados de la balanza, en el cual pues se cree que, por ejemplo, en una preparación para un maratón o ultramaratón, distancias largas, pues quieres practicar ese estado en el que tienes muy bajo glucógeno, y si empiezas a entrenar con bajo glucógeno, pues se puede decir como si empezaras a entrenar avanzado, ¿no? Como si ya fueras en kilómetros avanzados. ¿Por qué no te encanta esa opción? Que veo por qué, pero que me interesa porque saber. ¿Para qué quieres hacer o sea, yo algún momento, cuando, o sea, no sé, hace muchos años, sí recomendaba ciertos entrenamientos hacerlos en ayuno. Porque parecía que justo había esta adaptación en el cuerpo que entonces iba a ser como más hábil en utilizar la grasa como fuente de energía. Después se vio que esta adaptación pues no se genera, o sea, sí puede haber como que, bueno, aquí parece que empieza a utilizar un poco la grasa mejor o es más eficiente en utilizar la grasa, pero ya después cuando se midió de otra forma es como, no, espérate, no está siendo más eficiente, ¿no? La usa por esto y esto y esto, ¿no? Entonces, eso por una parte, y por otra parte, no sé, como por qué quieres hacer un entrenamiento de poca calidad, ¿no? O sea, si puedes meter un preentreno, tu cuerpo va a entrenar a mayor intensidad, con una energía mejor, ¿no? Una energía mejor que deja menos basuritas, menos residuo, eso te va a ayudar a que te recuperes más rápido y tu entrenamiento va a ser de mejor calidad y vas a gastar más, ¿no? Si tú le das poca energía al cuerpo, el cuerpo gasta poco. Pero pues durante el entrenamiento tú pues quieres gastar y quieres que tu entrenamiento sea eficiente. Entonces, sí estoy a favor de los entrenamientos en fatiga, pero no con baja disponibilidad de energía, porque no se genera ninguna adaptación. He escuchado también gente que, no, pues haces este entrenamiento, después de aquí no puedes tomar líquido. Y pues no, el cuerpo no... A ver, o sea, te adaptas a la sensación. Lo mismo entrenamientos en calor, ¿no? O sea, el cuerpo para adaptarse al calor necesita muchos días. Si tú te vas una vez a la semana, entrenas a mediodía porque tu competencia va a ser en calor, ¿qué pasa? Te sabes la sensación, o sea, en tu maratón cuando haya calor no te va a ser extraña esa sensación a nivel mental. Pero durante tu entrenamiento que hiciste a las 3 de la tarde, pues te vas a deshidratar más y tu entrenamiento va a ser menos eficiente. Entonces, o sea, el progreso va a ser más lento. Sí, si buscas rendimiento, no es mi recomendación. De hecho, si no me equivoco, en eso se encontró que en lugar de hacerlos más eficientes con las grasas, se volvían menos eficientes utilizando el glucógeno y los carbohidratos como fuente de energía, si no me equivoco. Sí, y en esta parte o sea, pensando a lo mejor en un evento de varios días, ¿por qué te quedarías sin disponibilidad de energía? Llevas suficiente energía. Si llevas crew, pues que tu crew te esté dando suficiente energía. De que estés en Survivor, una cosa así. Justo. Y si tú vas a cargar tu suplementación y es unsupported, pues también, o sea, pues ya más o menos tantas horas y pues calculas y un poquito más,
¿no? O sea, creo que no es una buena estrategia si lo que quieres es buscar rendimiento. En algún tiempo se utilizó, incluso hubo, o sea, en algún ciclo olímpico, a lo mejor ya tiene unos cuatro olimpiadas, que muchos deportistas lo hacían, porque te digo, se creía que había ciertas cosas, pero yo creo que ahorita ya son los menos. Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, sí, creo que es mejor, o sea, tener ese entrenamiento de calidad que genere progreso, a tener algo que posiblemente te genere un poquito de adaptación, pero que no te va a permitir avanzar. Y los riesgos, ¿no? O sea, a lo mejor el riesgo de esa parte que te decía de aquí no tomen líquido. A ver, somos muchísimo más propensos a lesionarnos cuando estamos deshidratados, ¿no? O incluso con una muy baja disponibilidad de energía, pues también le exiges muchísimo más a las fibras musculares. Entonces, pues no sé, o sea, a lo mejor está bien que ciertos deportistas elite lo prueben y tal, pero pues luego eso es cero aplicable a nosotros si dormimos 6 horas, ¿no? Sí. Y ellos 9, o sea, ya desde ahí estamos mal. Y en la parte de hidratación, se cree que hay un límite de más o menos entre 700 y 800 mililitros por hora que se pueden absorber. ¿Eso se puede entrenar para crecer y que puedas absorber un poquito más de líquidos por hora? Sí se puede entrenar, tanto líquido, va a depender mucho de la temperatura ambiente, porque entre más calor menos absorbemos, y la temperatura del líquido que consumas. Eso también afecta, pero sí, ya has visto estas competencias del que come más hot dogs en 2 minutos y cosas así. Al final, y los ves, y pues es gente que se entrena para ganar esas competencias, y su capacidad de absorción es altísima. En deportistas, igual, como hace 2 ciclos olímpicos, era 1 gramo por kilogramo de peso por hora, y ese es nuestro máximo, ¿no? Y pues los noruegos dijeron, no es cierto, ¿no? Los triatletas noruegos, y pues meten una cantidad de carbohidratos impresionante, y es algo totalmente entrenable. Cero cómodo, o sea, sí le sufren, pero pues luego lo ven al momento de que pues están utilizando la energía que están consumiendo, su glucógeno muscular no se lo van a acabar, y pues las grasas, que es un combustible un poquito más lento, pues no lo utilizan. Por eso pueden ir a una mayor intensidad, porque pues tienen esa energía rápida, no necesitan agarrar mitad y mitad, de energía rápida y energía lenta. ¿Y cómo se entrena esa absorción de líquidos? Pues justo como empezar no sé, a lo mejor, creo que entre atletas es un poquito más fácil, porque en la bici pues no vas rebotando, y a lo mejor el estómago va absorbiendo un poco más fácil, y entonces tanto ir aumentando líquidos con la cantidad de sodio que necesitas y carbohidratos, ¿no? Y subirle y bajarle un poquito, y subirle y bajarle un poquito, hasta que tu cuerpo como que te va dando de, pues mira, ya estuve con 80 gramos por hora, de repente metes 90 y te sientes bien, ¿no? Pero súper importante esa parte del sodio, ¿no? Porque si no va a llegar un punto en que no vas a poder aumentar. Ok, muy bien. Ahora para Hyrox quiero escuchar tus recomendaciones. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Como qué tipo de carrera se parece y qué errores comunes se pueden hacer antes de... Pues o sea, al final también es una prueba muy... Bueno, depende igual la intensidad, ¿no? Pero creo que al estar cambiando como de pruebas, es bastante anaeróbica en general. Entonces, pues igual como una muy buena carga de carbohidratos, porque pues queremos al menos ir a más intensidad y que el cuerpo utilice más glucógeno muscular. Siento que la hidratación en Hyrox es muy complicada. Sí. Porque hay muy poquita, o sea, una zona muy pequeñita de hidratación, y luego si quieres hidratar, regresa y corre más. Entonces, pues yo sí sacrifiqué mi hidratación, muy mal, no lo hagan, pero ventajas, que está muy fresco y no tienes el sol, ¿no? A diferencia a lo mejor de una carrera. Entonces, pues, si al final necesitamos líquido para mantener la temperatura del cuerpo y para seguir sudando. Entonces, creo que esa es una gran ventaja, que pues ahí más o menos tienes como ese control. Y es complicado como esta parte de suplementar por la misma intensidad, porque cuando estás haciendo pues las estaciones, pues vas a una intensidad alta, y pues suplementar en ese momento te quitaría tiempo. Y en la carrera también es difícil suplementar, porque pues vas tratando de jalar aire, ¿no? Pero pues creo que por el tiempo a lo mejor la mayoría o sea, el promedio de tiempo que hacen en Hyrox, sí sería recomendable utilizar igual ese glucógeno, esa glucosa que esté circulando en sangre, para que el cuerpo pueda ir a una intensidad mayor.
Sí, creo que es un caso bien particular porque, aunque ponte que el promedio sea 1 hora y media más o menos lo que hace la gente, tal vez un poquito más, el desgaste no siento que sea el mismo así que solo correas hora y media a un ritmo constante, ¿no? Por las estaciones, que estás destrozándote las piernas, estás utilizando mucho glucógeno. Sí creo que podrías tener un poquito más de necesidad de carbohidratos, ¿no? Y que la carga de carbohidratos puede ser bien importante. Sí, súper importante justo por la intensidad. Y la otra importante, que también aplica en la carrera, pero en la carrera es un poco más complicado, es que lo ideal siempre sería suplementar en líquido, después en semisólido, geles o así, y hasta el final en sólido, ¿no? Entonces, lo ideal a lo mejor en el Hyrox sería llevártelo con pura hidratación, pero más constante. El problema es que, pues sí, creo que la hidratación solo te queda en una parte de las estaciones y después ya no. Y aparte son los vasitos, no te lo puedes llevar. Entonces, sí, es complicado. Y justo esa es la parte de la personalización. A lo mejor lo ideal sería tanta hidratación y tantos geles y así, pero pues creo que también te tienes que adaptar a cómo es la carrera, ¿no? Entonces, la carga de carbohidratos es súper importante. A mí esa vez me tocó en la tarde y comí puros carbohidratos. Entonces, bueno, como esa parte de sí adaptar al evento, ¿no? Que, pues sí, lo ideal aquí sí va a ser muy diferente a lo realista, ¿no? Porque se lo puedes poner ahí al paciente, en papel. No lo va a hacer. Y justo ahorita de los eventos que son en la tarde, así como Hyrox, ¿qué recomendación das de la comida? Porque no es lo mismo una carrera en la mañana, que por lo menos en mi caso yo lo tengo bien dominado, me despierto y ya sé lo que puedo desayunar y estoy bien. Pero a mí me costó muchísimo, igual me costó competir a las 7 de la noche. Y siempre que voy a entrenar en la noche ya ni me gusta porque como ya tengo comida, me dan ganas de ir al baño. Entonces, okay, ¿qué recomendaciones das ahí? En esa parte yo lo manejo como mucha tolerancia, así como en algunas recomendaciones de carga de carbohidratos también. O sea, sí, o sea, el aumento de carbohidratos para llenar nuestras reservas de glucógeno es altísimo, que realmente muy poca gente lo puede hacer. Entonces, sí es como los más que puedas, pero a tolerancia, ¿no? Que también te sientas ligero, ¿no? Entonces, depende como mucho de la hora a la que vayas a competir y justo depende de si eres alguien que de repente también entrena en las tardes, porque ahí creo que es un poquito más fácil o más cómodo, o ya se la saben, ¿no? Esa sensación. Pero generalmente si da tiempo, pues como un buen desayuno, más en carbohidratos, igual pocas condimentos, poca grasa. La recomendación de grasa previa, pues realmente no hay ninguna necesidad, no hay recomendación. Y lo demás les dejo como cosas por sí, ¿no? Entonces, pues ahí está tu desayuno y a lo mejor compites a las 12 o a las 3 y si no te da hambre, es que lo que comas en ese momento me da igual, o sea, prefiero ahí sí que comas un gel a lo mejor 2 horas antes si no has comido, a que no, y 1 hora antes tienes que comer esto y unas galletas y un sándwich, porque te va a sumar menos eso a que llegues pesado, ¿no? O sea, más bien te va a restar más llegar pesado a que solo hayas desayunado, ¿no? Entonces, ahí sí como dejo ciertas recomendaciones, muy a tolerancia, opción dulce, opción salado, opciones como muy chiquitas, compactas, o sea, algo en que en poco volumen tenga mucha energía, hidratación es así como un poco marcada por horas y listo. Sí, ahí sí. Y sí, es algo que, pues igual, lo ideal es como entrenarlo, ¿no? O sea, a lo mejor 1 o 2 veces, pero pues sí sepas cómo te vas a sentir, porque muchas veces ni siquiera te sientes mal, simplemente no te sientes como generalmente te sientes, ¿no? Entonces como, ya, una sensación mala, sí, ¿no? ¿Hay algún tiempo que dirías que hay que dejar antes de esa competencia sin comida? ¿Ideal o no? No, la recomendación previa es de 1 a 4 horas antes, pero no sé, hay quien también se levanta y puede comerse 3 hotcakes y enseguida irse a correr, ¿no? Entonces, pues eso lo podemos aprovechar. Si es porque pues vas a tener en la sangre pues glucosa, ¿no? Circulante. Pero si eres de los que generan, a ver, yo algunos entrenamientos mal hechos, los hago en ayunas porque me cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, lo hago en ayunas, pero me llevo un gel, bebida deportiva, y a los 10 minutos pues ya lo estoy consumiendo, ¿no? Entonces, pues yo sí dejo como mucho tiempo antes
o sea, trato de desayunar bien con suficientes carbohidratos y pues ya me tocaba a las 6 y pues ya no comí prácticamente nada, y piqué cositas y listo. Pero creo que sí, eso sí es algo como súper a personalizar, ¿no? Para que, pues sí, no llegas a lo ideal, pero pues llegas a lo ideal para esa persona. Sí. Regresamos a esta parte del reel que decíamos al principio de esta persona que decía... De los plátanos. El plátano, literal decía esto, el plátano que te estás comiendo antes de entrenar está afectando tu rendimiento. ¿De dónde crees que viene esto? O sea, ¿de dónde lo saca? Es que no me imagino. Pues no sé, a ver, creo que puede haber como dos puntos a tomar en cuenta, que uno siento que es la bro science, o sea, no sé, de que a mí me funciona, a mí me va pésimo, entonces pues yo ya te dije a ti, tú ya le dijiste a no sé quién, y no, pues es que a él le va bien, le voy a hacer caso porque le va bien, pues algo sabrá, ¿no? Entonces creo que esa parte afecta. Y la otra es que hay muchos estudios, o sea, cada vez se hacen más estudios e investigaciones, a lo mejor investigaciones bien hechas, y es que vi el artículo publicado en el journal de no sé qué, pero sacadas de contexto, ¿sabes? O sea, ok, sí fue publicado en ese journal, ¿cuánta gente eran deportistas, habían entrenado, habían alguna vez comido antes de hacer ejercicio? Entonces, luego hay muchísima información. Tengo ahí también un reel que alguien está hablando de, no sé, que si el jugo de limón que antes, que el vinagre de manzana y tal, y busqué el artículo, y el artículo sí existe. Está hecho como en 4 personas, eran diabéticos, ¿sabes? O sea, como, no sé, un creo caso que muy particular. Ajá. Y entonces, y luego todavía, si el artículo está perfecto y se hizo en la población que yo quiero, en pura gente que hace Hyrox de mi edad, hombres que van a hacer esto, que hacen el tiempo que yo quiero tal, pues al final los resultados son el promedio, ¿no? Y a lo mejor dentro del promedio hay alguien que se dispara y hay alguien que no. Y luego para que un artículo sea estadísticamente significativo, no sé, generalmente pues el 95% de la población tuvo que ver una mejora, ¿no? Pero ¿qué pasa con ese otro 5%? ¿Estoy yo en ese 5% que resta? O a lo mejor a mí sí me funciona, a mí no me funciona. Entonces entiendo que tenemos que tener más o menos una guía, y si estoy recomendando algo, pues ¿por qué lo estoy recomendando? Y bueno, pues a ver, seguramente funciona por esto, ¿no? Pero pues no sé, yo creo que ese tipo de lecturas, de estudios, como por encimita o así, genera este tipo de situaciones, ¿no? Y así como este reel, pues hay miles, ¿no? Yo a veces contesto ahí cuando estoy de humor o algo, generalmente no, pero siento que sí hay muchísima información que te pueden decir, es que este artículo dice, ¿no? Pero pues si no te pones a investigar y realmente a ver, pues se queda en información que está ahí. Y pues bueno, creo que como mucha gente consume un plátano antes de entrenar, pues por eso se vuelve como tan, ¿no? Pues le comentan, le dicen y tal. Entonces, pues sí, es como, no sé, es algo sin sentido, ¿no? Sí. Y sí, también, justo, no me acuerdo bien, pero creo que su desarrollo era de que sí, o sea, yo justo le dije, pues te comiste una penca de plátanos o qué, o sea, justo su desarrollo de por qué está mal, está pensado en, ok, si te comes 5 plátanos, claro, ¿por qué te podrían afectar? ¿No? Entonces, pues todo depende de cada quien, de cuánto peses, de cuántos plátanos te vas a comer, ¿no? Que creo que va dentro de esta parte que es, ¿no? De que la comida va a estar, creo que por ahí va, la comida todavía no la vas a digerir y no va a estar disponible. Uh-huh. Entonces esa parte sí, pero si te comes un plátano que son 20 gramos de carbohidratos. Justo esa parte de por eso la carga de carbohidratos, por eso se hace de las 72 a las 24 horas previas, ¿no? Porque quieres que sea glucógeno muscular. Pero en este caso del plátano va a ser glucosa circulante, ¿no? Uh-huh. Que esa sí la vamos a utilizar, ¿no? Entonces, pues sí, depende cómo lo digas, depende cómo lo desarrolles, depende a quién se lo digas. Por eso, luego a mí me cuesta mucho trabajo como que subir reels y hacer como cosas de nutrición, porque, pues no sé, como que lo pienso y digo, esta información está buena, y después digo, no, pero, a ver, si tienes esto, pues no aplica, ¿no? O, bueno, lo voy a decir, no, pero tampoco aplica con esto, termino sin hacerlo, o diciendo como recomendaciones muy generales, y es que, no, es que dinos una recomendación para tal, pues es que ya no aplica porque, pues, para unos sí, para otros no, ¿no? Entonces, pues se vuelve como un poco complicado, y creo que mucha gente que sube mucha información de ese tipo, pues
cae en estas cosas, ¿no? O sea, en que, no manches, ya dijiste algo que en el 30% de la población no aplica. Sí. Es complicado. Si subieras una recomendación sería con muchos anexos. Exacto. Que es esto como, ¿para funciona qué la subo? para, excepto esto. Exacto, sí. Sí, creo que la nutrición, especialmente deportiva, o sea, como que hay muchas bases generales de nutrición. O sea, creo que hay partes muy sencillas y bases muy generales que sí aplican para la gran mayoría de las personas. Pero nutrición sí es muy dependiente de la persona, ¿no? Claro, y luego, no sé, a lo mejor ves un reel en donde están hablando de atletas de Hyrox y lo sacas de contexto porque pues tú eres de otro deporte y entonces, ¿no? Entonces es complicado, sí. Sí. ¿Y tú qué opinas de las personas que hacen para rendimiento dietas, o tal vez ya lo tocamos, dietas low carb, dietas keto? Pues es que, yo lo que recomendaría es que si buscas rendimiento, lleva una dieta personalizada, no lleves una dieta de cajón, porque pues a lo mejor no aplica para ti, a lo mejor sí, ¿no? Pero a lo mejor no aplica para ti. Realmente en rendimiento, pues las dietas bajas en carbohidratos, te digo, a lo mejor, y se vio mucho a nivel composición corporal en algunos años, incluso lo pueden ver con el mismo Mike Phelps, ¿no? Que tiene como muchos Juegos Olímpicos, y hubo creo que 2 Juegos Olímpicos en donde lo ves súper delgado, pero súper delgado a nivel porcentaje de grasa, y los siguientes, creo que sus últimos 2 Juegos Olímpicos ya no lo ves así. Entonces, y justo en esos años se utilizó un poco más la dieta baja en carbohidratos, en general en deportistas, y después es como, no, esto no, o sea, no es que no funcione, pero me funciona más una dieta con suficiente energía, ¿no? Entonces, si buscas rendimiento, yo te recomiendo llevar una dieta realmente personalizada. Y la otra cosa a tomar en cuenta es que a lo mejor puedes decir, pues sí busco rendimiento, pero pues también quiero mejorar mi composición corporal y tal. Pero si haces ejercicio, sí se ha visto que las dietas muy bajas en carbohidratos pues aumentan muchísimo el riesgo de lesiones. Entonces puedes tener, o sea, sí podemos tener todo, pero no toda la vez, ¿no? O sea, sí podemos ir avanzando en los dos, sí puedes tener un poco de rendimiento, sí puedes ir mejorando tu composición corporal, a lo mejor un poco más lento que si haces una dieta extrema, pero aseguras pues un buen rendimiento y aseguras no lesionarte, al menos porque te falta energía, y aseguras ciertas otras cosas que a lo mejor con una dieta keto o ayuno intermitente, etcétera, pues no vas a lograr, ¿no? Digo, al final son estrategias que en ciertos casos o en ciertos pacientes pueden funcionar, pero generalmente no en pacientes que también buscan rendimiento. ¿Y cómo trabajas con las personas que buscan mejorar rendimiento, pero a la vez quieren mejorar composición corporal, que es un poco difícil, sí, ¿no? Pues generalmente, o sea, siento que esta parte como también de convencerlos a que te hagan caso, es pues sí como darles lo que quieren, ¿no? O sea, como buscar todo, ¿no? Entonces, yo generalmente lo que trato de hacerles ver es que sí podemos mejorar la composición corporal, sí podemos bajar a lo mejor el porcentaje de grasa, dependiendo un poco la temporada. Si van a competir en un mes, un maratón, pues es como, ok, démosle chance ahorita y terminando el maratón, pues buscamos esa mejora de la composición corporal. Pero mientras sea muy progresivo, el problema es que queremos todo rápido, ¿no? Entonces, si quiero bajar muy rápido mi porcentaje de grasa porque tengo un maratón en 3 meses, pues ahí es donde, pues a ver, seamos realistas, vamos a bajarlo a tanto, a lo mejor no lo que tú quieres, pero sí vamos a bajarlo, ¿no? Para que sí te sientas mejor, pero también si te bajo, o sea, el cuerpo siempre busca el equilibrio, si lo bajas muy rápido, pues va a tender a subir. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Bajar rápido y subirlo? ¿O bajar y que pues ya tu cuerpo se acostumbre a ese porcentaje de grasa y terminas el maratón y le damos otra bajada, ¿no? Entonces, creo que ya no me pasa tanto, a lo mejor pues también vas aprendiendo y vas, pues no sé, como que ofreciendo ciertas estrategias, y creo que ahora la gente lo entiende mucho más y es más común que la gente te diga, sí, prefiero ir lento, pero que se mantenga a ir rapidísimo, ¿no? Donde sí me pasa es la gente que no hace ejercicio. La gente que no hace ejercicio se quiere todo rápido. Así, es que necesito en 3 meses tengo una boda y necesito bajar 20 kilos. Ahí sí, pasa un poco más. Y bueno, también tienes como ciertos parámetros mínimos, aunque no estén haciendo ejercicio y no necesiten el máximo rendimiento para hacer actividad física, pues de cuidar como la salud, ¿no? Entonces,
pues creo que es igual, como modular un poco sus expectativas con lo que realmente pues es realista. Que a ver, si eres muy estricto, puedes avanzar bastante bien en los dos. O sea, luego tenemos como esta idea de que no avanzamos nada, o que realmente un proceso de pérdida de grasa es demasiado lento. Pero si lo haces muy bien, no es tan lento, ¿no? Entonces, pues también como que jugar con esa parte, ¿no? Así de, es que quiero rápido, pero no quiero dejar de tomar alcohol. Y es como, a ver, ok, no, pero a ver, entonces puedes llegar aquí, ¿no? Entonces, pues creo que, no sé, como que ellos solitos, pues, deciden qué tanto se quieren aplicar y qué tanto quieren avanzar, ¿no? Sí, creo que cuando estás haciendo mucho ejercicio, o sea, cuando tienes una demanda alta del entrenamiento, bajar las calorías un poquito más de lo que necesitas puede ser contraproducente. Y eso me pasó a mí en algún punto y era bien poquita la diferencia, digamos que 100, 200 calorías. Pero como que la bajaba tantito más y empezaba a no poder entrenar la cantidad que debía entrenar. Y al contrario, que si subes y tienes energía suficiente para el entrenamiento, hasta puedes hacer más. Entonces como que hasta puedes crear un déficit por poder entrenar un poquito más. Y si le quitas muchas calorías, pues tu cuerpo empieza a decir, oye, aquí no hay energía, reposo, y empiezas a sentirte muy cansado. Claro. Y sí, creo que la mejor forma de mejorar la composición corporal es enfocarte en rendir, ¿no? O sea, enfocar la dieta en rendimiento y solito va a mejorar tu composición corporal, ¿no? Uh-huh. No tanto, y bueno, hacer el plan muy bien, porque ni siquiera necesitas un déficit, o sea, necesitas un déficit mínimo. Lo que necesitas es a lo mejor jugar mejor con la calidad de los alimentos que consumes, uh-huh, ¿no? Ahora sí, para ir cerrando el episodio, te voy a hacer las preguntas finales que hago a todos los invitados. Primero, ¿cómo ha cambiado tu forma de pensar desde que empezaste a estudiar nutrición al día de hoy? O sea, mi forma de pensar no lo sé. Lo que sí ha cambiado mucho es el tipo de dietas que mandaba antes, ahora. Lo cual me parece bien, porque qué bueno evolucionar, pero sí, de repente digo, no manches, que esto les mandaba, ¿no? Entonces, creo que algo súper importante como nutriólogos y en general como gente que se dedique a cosas del deporte es tener como esa capacidad de adaptarte lo más rápido posible, porque antes me daba ayunos, porque en teoría eso era pues, lo mejor, ¿no? Uh-huh. Es como, a ver, ya salió esto, voy a investigar, ya volvió a salir, ¿sabes qué? Pues ya no aplican y lo voy a cambiar. Entonces, creo que esa capacidad de cambio, pues la he tenido que pues, sacar y aplicar, aunque a veces diga, ay, es que esto me gustaba, parecía que funcionaba, pero pues no, o sea, adaptarte rápido, creo. ¿Qué otra cosa te daba así ahorita que veas tus planes anteriores que dices, no, esto ya definitivamente no lo hago porque lo mandaba? Pues no tanto, o sea, no tanto así, pero a lo mejor ciertas cosas en la suplementación de durante que antes se utilizaban, que ahora se ha visto. Por ejemplo, antes la dosis de cafeína en larga duración subía hasta 9 miligramos por kilo, y ahora hay muchos estudios que la bajan a 6 o a 3, y yo sí mandaba 9 miligramos en pues, la mayoría de mis pacientes, ¿no? Entonces, o sea, digo, no, ahí sí no me da así como cosa, porque pues bueno, era lo que había, pero en las dietas así decía, ay, ¿por qué les mandaba esto? 9 miligramos, es un buen, de por sí el rango de 3 a 6, o sea, 6 ya es un rango alto, ¿no? De cafeína. Digo, es... Pues sí, antes era... es sí. Lo que se utiliza para rendimiento, es donde se han visto los beneficios. Había estudios que subían hasta 12, ¿no? Y a lo mejor cierta suplementación, que también como que en ese momento se veía que sí, que no. Yo, por ejemplo, sigo recomendando los aminoácidos ramificados porque retrasan la fatiga central, la fatiga a través del sistema nervioso central al bloquear ciertos receptores en el cerebro que te ayudan a sentirte menos cansado. Pero bueno, o sea, ya están como muy, es que no sirven para aumento de masa muscular, ¿no? Entonces, pues a lo mejor antes sí lo mandaba, ahora pues solo lo mando a personas que hacen competencias de más de 90 minutos, ¿no? Entonces, pues ese tipo de ajustes que sí te tienes que adaptar. Ojalá que te vaya mal. Dime algún fracaso que hayas tenido que después hayas transformado en un éxito. Ay, o sea, no sé si fracaso, pero seguramente sí, pero lo que sí es que yo me he roto todo. O sea, ya tengo 5 cirugías de rodilla, 2 de tobillo, 2 de cadera,
Pues, ¿qué haces? Pues es que cuando yo hacía atletismo hacía salto con garrocha. Y pues sí, mi doctor me dijo, no manches, mataste a muchas personas y ahora las tienes, y ahora estás pagando todo lo que hiciste, ¿no? Entonces, pues sí, como que mis articulaciones pues están bien débiles. Pero bueno, creo que eso, o sea, y aparte también, o sea, como que me pasa de todo a nivel salud, ¿sabes? Uh-huh. Y creo que eso me ha ayudado, o sea, cosas como absolutamente todo me cae mal para el estómago, ¿no? Entonces, si yo pruebo un gel y me cae bien, sé que a la mayoría de mis pacientes les va a caer bien, ¿no? O esa parte de que no, pues es que ya me lesioné la rodilla y entonces quiero regresar, pero no sé qué. No sé, como que siento que puedo tener esa empatía y esa paciencia y ese, ok, vamos a hacer esto y ya sé cómo te sientes o ya sé que te duele y pues creo que, pues sí, es algo, pues malo, pero me ha ayudado, pues a ciertas cosas, ¿no? O, pues sí, como que a nivel mental creo que sí me ha cambiado mucho, de que lo puedes agarrar como tu pretexto, de estoy corriendo y me duele, es que ya llevo 9 cirugías, déjale bajo, o volverte más fuerte mentalmente de, es un pretexto, mi cuerpo quiere que pare, o sea, pues no me voy a dejar, ¿no? Entonces, creo que eso me ha ayudado, ¿no? Siendo el deporte tan importante para ti, ¿cómo has pasado por estos setbacks? Que sí te he visto, o sea, con varias operaciones en los últimos años. Pues mira, la primera vez me rompí en las vallas, porque en algún punto también hice vallas, entonces me rompí en las vallas, como que no sabía qué me había pasado, como que todo muy raro, pues me operaron, etcétera. Sí, como muy frustrante, pero bueno, ahí me recuperé. Pero la segunda fue la peor, porque la segunda ya sabía todo lo que me esperaba, ya sabía que cuando regresas a entrenar, todos los que yo les ganaba ahora me ganaban, todo lo que, o sea, yo era la peor, ¿no? La peor. Entonces, la segunda fue horrible porque, bueno, ya sé qué me espera, ya sé la flojera de la cirugía, ya sé la flojera de las rehabilitaciones y ya sé que cuando regrese, no manches, o sea, voy a estar destruida un año, ¿sabes? Entonces, en esa sí, creo que sí me deprimí, la pasé fatal, como siempre he hecho ejercicio de chiquita, como que en mi cabeza nunca existe la posibilidad, pues ya no lo voy a hacer, ¿sabes? O sea, uh-huh. Nunca, ¿no? O sea, siempre hice ejercicio, siempre fue de entrenar así, diario o 2 veces al día, o sea, era como lo que había, ¿no? Entonces, pues no sé, como que sí fue muy frustrante esa vez. La tercera y la cuarta quizás también fueron muy frustrantes, pero ya después, o al menos, no sé, las últimas 3, sí ha sido como... Pues sí, a ver, me pasan estas cosas porque mucha gente dice, no, es que pues no te arrepientes o pues ya son demasiadas, pues algo estás haciendo mal, ¿no? Sí tengo algo como a nivel articular ahí de un gen y así que pues eres más propenso a que se rompan, pero bueno, es como, pues sí, también me pasan porque llevo muchísimo, o sea, empecé a los 12, tengo 37, que no he parado, ¿no? O sea, que siempre he hecho ejercicio, es como, pues claro que mis articulaciones tienen un desgaste muchísimo mayor, pero pues no me arrepiento, o sea, el otro día justo lo decía con un amigo, así de, es que si supieras, y yo, no manches, la he pasado tan bien en competencias, en viajes, en, pues cuando era más chica que viajaba a competir y iba con mis amigos y tal, es como, pues no, o sea, pues sí lo ha valido, ¿no? Tengan un buen seguro, un muy buen seguro, eso sí, no se van a hacer ejercicios sin seguro. Pero sí, o sea, creo que las últimas ya las tomo como un poco con más filosofía y es como, bueno, pues paciencia y pues las terapias y pues comer bien, que es luego lo más difícil, ¿no? Cuando te lesionas lo que menos quieres es pensar en comer bien. Entonces, pues sí, como que ya he podido verlo como, pues es un proceso y si quiero seguir haciendo ejercicio. Digo, a lo mejor también ya me cuido un poco diferente, pero sí, ya no me traumo como antes. Las primeras sí fueron horribles. Y aparte, pues también estaba más chica, ¿no? Entonces, pues sí me pesó. Si pudieras aparecerte enfrente de tu yo de 16 años y decirle algo, algún consejo, lo que sea, ¿qué le dirías? Le diría que, no sé, que puede hacer cosas que ni siquiera me hubiera imaginado y que siga por ese camino. ¿Cómo qué? No sé, yo de chica, a ver, yo cuando hacía atletismo yo era muy mala, era cero, o sea, yo soy cero talentosa, cero. Y al final, pues, en ciertas competencias, pues sí, me ha ido bien y tal, pero ha sido porque... pues por necia, por entrenar. No, pero porque me gustaba, o sea, yo competía y era la última de todos y me la pegaban y todo mal.
Pero pues a mí me gustaba entrenar, competir no, porque siempre perdía, pero entrenar me gustaba, ¿no? Entonces, pues sí, como que ciertas competencias, pues ya ahora me ha ido bien, pues por insistir y porque pues a lo mejor ya tengo también más maña mental para competir y que no me ganen, ¿no? Pero, pues no sé, como que yo decía, ay, imagínate que te patrocine una marca deportiva, qué cool, o pues vivir del deporte, ¿no? Que al final, pues no es como que viva tal cual del deporte, pero pues sí, al final mi trabajo es 100% atletas, entrenar, o sea, 100% relacionado a deportistas, ¿no? Entonces, pues no sé, como que decía, qué cool, pero pues no, o sea, yo soy mala, a mí no me va a pasar eso, ¿no? Entonces, y no sé, como que de repente dicen que ten cuidado con lo que deseas, algo así, tengan cuidado. Sí, es algo que, o sea, jamás, o sea, sí me lo imaginaba, como qué cool ha de ser la gente que tiene como ese talento a nivel deportivo para que pueda vivir del deporte. O sea, yo de chica como que decía, pues no, tengo que estudiar otra cosa porque pues, del deporte no voy a vivir. Qué padre, nunca me había imaginado que no hubiera sido talentosa. Malísimo. Y todos me dicen, ¿cómo crees? Y le puedes decir, preguntar a mi mamá y mi mamá te dice, es que era malísima. Es que era mala, o sea, no era cero talentosos. Sí, no. Aunque sean malos, pueden entrenar y pueden... No, y esa parte que dicen que puede ser, o sea, si supieras que, digo, ahorita decir por ganar, pero puede aplicar en cualquier cosa, ¿no? Pero si te dicen, si compites 30 veces más y la competencia 31 la ganas, pues cada vez que compites, pues dirías, bueno, una menos, ¿no? Ya es la 27 y la 26 y la 25 y pues no te frustrarías por no ganar, ¿no? A lo mejor yo de chica sí, porque pues a ver, estaba a los 12 años pues eres el último y te sacan 3 vueltas y pues claro que pues como que pues sí te sientes mal, pero pues no sé, como que es esa insistencia y esa parte de hacerlo por gusto, porque digo, ahorita pues ya también antes pues era lo que había, ahorita sí es como, a ver, esto es lo que me gusta y qué bueno que puedo seguirlo haciendo y más después de todas mis lesiones, pues no sé, como que disfrutar como esa parte de disfrutar entre comillas, ¿no? Luego los entrenamientos, así, qué feliz fui en el entrenamiento, no. Pero al final sí, ¿no? Es como, sí es lo que me gusta. Y sí, esa parte mental que pues también le vas agarrando como esa maña, ¿no? A competir y a que te guste ese sufrimiento y a pues, ser como inteligente en esa parte, ¿no? En la parte deportiva. Creo que ahí encuentro mucho parecido porque siento que de cierta forma me pasa igual. La competencia no me fascina, pero me encanta el proceso. Y de la misma forma, no es que todos los pinches entrenamientos diga, bota, qué chingón ir hoy al gimnasio. Muchos y la gran mayoría digo, qué hueva. Pero me gusta el proceso. O sea, disfruto y después de cada entrenamiento digo, wow, que pude hacer esto pensé que no podía hacer y ya subí un 1%. Entonces, me parece bien padre y bien importante. Y te quisiera preguntar, ¿qué es lo que te llevó, ese gusto por el entrenamiento, lo que te llevó a no claudicar y decir, pues sigo entrenando? Pues fíjate que no sé, ¿eh? O sea, luego también como que veo a gente que no, es que a mí me motiva, a ti que no sabría decirte. Y justo me pasó el otro día que estaba de viaje con una amiga, aparte yo tengo algo autoinmune, ella también, y entonces era así, ay, vamos a despertarnos a entrenar, y entonces nos despertábamos, y justo me dijo, ¿a ti te da la misma flojera que a mí? Le digo, no manches, me da 3 veces más, pero íbamos a entrenar, o sea, no sé, y ya terminas. Y sí, justo es como, qué bien me siento, ¿no? Entonces, pues no te sabría decir, o sea, creo que el mismo gusto de sentirme bien después de entrenar, o pues no sé, como que, pues sí, o sea, creo que sí, a ver, porque tampoco es como que diga, uy, qué bien me siento porque entrené, ¿no? Pero, ahora que lo pienso, pero sí, como que esa parte de ir como logrando ciertas cositas como día a día, que digo, habrá días que a lo mejor no logres nada, pero pues no sé, como pues esa parte como de sentirte bien, ¿no? Uh-huh. Ay, no sé, creo que está muy mala mi respuesta, porque siento que justo, como es algo que he hecho siempre, como que no me imagino un día decir, ya no voy a hacer nada. Digo, a lo mejor sí en algún punto diga, pues ya no voy a competir porque, y al final lo he ido haciendo, ¿no? Antes hacía mucho triatlón, últimamente ya no he hecho triatlón, sé que pues ahorita no me sentiría bien físicamente a nivel salud haciéndolo, entonces pues he ido como adaptándome, pero pues supongo que simplemente iré cambiando de deporte, pero no es como que diga, ay no, tal persona o esto me motiva, pues no, es como
voy a entrenar porque, pues sí, es lo que hay que hacer. No, es lo que hay que hacer, pero aparte, pues sí lo disfruto, ¿sabes? O sea, de chiquita, la pregunta iba más como, de chiquita, ¿qué crees que te llevó a seguir entrenando y no decir, soy mala y ya me voy? Porque sí disfrutaba los entrenamientos, o sea, tanto entrenaba con más gente y pues sí, era como mi momento del día en donde me la pasaba bien, ¿no? Aunque nos tocara algo horrible, yo me la pasaba bien por estar con más gente y por, pues como que a lo mejor sí ver a las demás gente que decían, no, manches, entreno con los mejores de México, ¿sabes? Uh-huh. Y creo que nunca, o sea, aunque sí sentía feo cuando no ganaba, a lo mejor nunca le di tanta importancia. O sea, como lo veía tan lejos, o sea, no sé, diciendo que a lo mejor cuando lo ves cerquita dices, ya, 3 veces y no gané, bye. Pero como lo veía tan lejos, pues, no, yo vengo porque me gusta entrenar. O sea, de todos modos ni voy a ganar, ¿no? Sí, estaba fuera de mi realidad. Esta siguiente pregunta viene del invitado anterior sin saber a quién se la iba a hacer. ¿Cómo te gustaría que se hable de ti al final de tu vida? O sea, o te mueres, ya no estás aquí. ¿Qué te gustaría que la gente diga de ti? Pues fíjate que sí lo he pensado varias veces. Que bueno, no, o sea, siento que pues al menos en la gente cercana o en la gente que a lo mejor he podido pues trabajar con ellos o llevar como parte de la nutrición o así, me gustaría que digan que fui buena persona, o sea, ni siquiera como a nivel profesional, ni, no sé, como que sí pudieran decir como, era chida, era buena persona, ¿no? Da igual si como nutrióloga, o sea, no sé, como que a nivel deportivo y a nivel profesional me vale. Solo que digan, era chida. Me gusta. Y yo también lo pensé y creo que esa sería mi misma respuesta. Que digan pues eso. Sí, al final como que lo que importa solo es como la gente que realmente puedes, ¿no? O sea, la muy cercana, pues sí, que digan, cool. Mal que se murió. ¿Qué pregunta le dejarías tú al siguiente invitado? Uf, qué difícil. Le preguntaría... Pausa, esto hay que editarlo. No hay prisa, no hay prisa. Hacer una buena... Déjame pensar bien. No sé, ¿qué deportista con algo de lo que ha dicho, que ahora siento que es muy, o sea, pues por redes o así te enteras de cosas que dicen todos los deportistas, te ha hecho cambiar de parecer o te ha hecho ver el deporte de una forma diferente? ¿Por lo que dice o por lo que hace? Por lo que dice. Ok, muy bien. Bueno, o por lo que hace, ¿no? Pues ellos, los deportistas, pero generalmente lo que dicen hacen. Okay. Entonces podría ser cualquiera de las dos. Repítemela. Ajá, ¿qué deportista ha dicho o hecho algo que te ha llevado a cambiar tu forma de ver el deporte o de hacer deporte? Me encanta. Pues listo. Con eso terminamos el episodio. Como si alguien quiere buscarte, si alguien quiere que le ayudes a preparar su estrategia de nutrición e hidratación para alguna carrera, ¿cómo te pueden buscar? Lo más fácil es por Instagram, BullSharkFit, me mandan un mensajito y contesto siempre. Por cierto, no me quiero quedar con la duda. ¿Por qué BullShark? Porque yo cuando empecé a entrenar a estos amigos en la parte para hacer un Iron, los entrené, les fue bastante bien y empezó a llegar gente conmigo a entrenar para Tri. Pero yo me quería regresar, o sea, yo venía de España y me quería regresar a España. Y entonces, pues empecé a tener trabajo, empecé a hacer un equipo de triatlón y haz uniformes y haz no sé qué. Y yo, no, yo me quiero ir. Y entonces, no. Y entonces, pues ahí estuvieron insistiendo y entonces le mandé a una amiga como, bueno, pues hazme un logo, ¿no? Para entonces hacer un equipo y para hacer uniformes. Y le mandé como varias opciones y terminó haciendo el logo de los Bull Sharks, que es un tiburón. Y entonces, pues ya teniendo un tiburón, salió el nombre. Y él era el equipo. Y me rehusaba a tener Instagram. Y me decían, saca Instagram. Y yo, no, qué horror, no voy a tener Instagram. Y entonces, pues ya cuando lo saqué, algún día me convencieron, pues Bullshark ya estaba, pues Bullshark Fit. Así salió. Muy bien. Igual, ninguna historia interesante. Bueno, por lo menos ya no me quedé con la duda. Exacto. Muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Si eres un atleta híbrido o te gustaría convertirte en un atleta híbrido, yo puedo ser tu coach y puedes contactarme a través de Instagram @memosilva.fit.
Con eso terminamos el episodio de hoy. No olvides que la mejor forma de apoyar este podcast es calificando con 5 estrellas en Spotify y Apple, así como dejando una reseña en Apple Podcast y compartiendo el episodio con alguien que crees que podría interesarle. También recuerda escribirme tus comentarios y seguirme en @memosilva.fit y nos escuchamos la próxima semana. Fitness es lo que tú decides que es mejor para tu vida.